reemplazos, y bueno, para que nos quede todo en función de F y E y no más cosas. Si no íbamos a tener A, D, F, E y un montón de cosas. ¿Se entiende? Para achicar la cantidad de letras, por decirlo así. Entonces, la definición dice que la excentricidad es el cociente de la distancia del punto genérico al foco dividido la distancia del punto a la recta. Esta distancia que está acá dividido esta distancia que está acá. La distancia entre dos puntos, entonces tenemos que ver las coordenadas de cada uno de los puntos. El punto P tiene coordenadas X, Y. El punto F, que es el foco, tiene coordenadas 0 en X, ¿sí? Porque fíjense que se encuentra sobre el eje Y, y F en Y, 0F sería. Entonces, si yo quiero hacer la distancia del punto al foco, tengo que hacer X menos 0 al cuadrado, que me queda X cuadrado, y Y menos F al cuadrado, Y menos F al cuadrado. Y la distancia sería la raíz cuadrada, pero bueno, podemos dejarlo expresado como la distancia al cuadrado. La próxima distancia que vamos a tomar es la distancia de la recta al punto, pero acuérdense que esta distancia siempre tiene que ser perpendicular a la recta. Como esta recta es horizontal, la distancia la tenemos que dibujar bien vertical. Entonces la coordenada en X no me afecta a la distancia, ¿se dan cuenta? Me afecta solo la coordenada en Y. Yo tengo esta altura en Y y tengo esta otra altura en Y. Y la diferencia entre las dos, que como lo voy a elevar al cuadrado es lo mismo que yo haga Y menos F sobre E cuadrado o que haga F sobre E cuadrado menos Y, pero por ahora vamos a dejarlo así. Hacemos Y menos F sobre E cuadrado y elevamos al cuadrado porque es la distancia del cuadrado. ¿Se entendió esto que hice? Solamente distancias. E es excentricidad, Mati. Sí. Bien. Entonces ahora voy a plantear la excentricidad al cuadrado, entonces va a ser el cociente de vamos a llamar el resumido df al cuadrado sobre dr al cuadrado, y lo único que se hizo acá fue copiar y desarrollar. ¿Sí? Hola, Yamila. Entonces, copiamos y desarrollamos. Acá nos quedó x cuadrado más y cuadrado más f cuadrado menos 2f y. Y abajo también se desarrolla y queda y cuadrado, o sea, hizo el cuadrado de este más el cuadrado de este menos el doble producto de este por este y nos da esto. O sea, desarrolló los cuadrados, solo eso hizo acá. Y dijo que era igual a la excentricidad al cuadrado. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hace ahora? Bueno, dice, lo que voy a hacer es, esto que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, o multiplico ambos miembros por esta expresión que está dividiendo. Entonces, acá me queda, de este lado me queda solo el numerador, x cuadrado más y cuadrado más f cuadrado menos 2fy, ¿sí? Y del otro lado me queda e cuadrado por esto, ¿sí? ¿Está? Y después lo que hace es una distributiva, que queda e cuadrado por y cuadrado, y acá el e a la cuarta se simplifica con este e al cuadrado, por eso acá queda e cuadrado, y este e cuadrado se simplifica con este y queda 2f, ¿sí? Es como que después ustedes en su casa desarrollen el paso intermedio que hay acá, si no lo entienden. Y llega a esta expresión. Luego cancelas, o sea, siempre tienen que ver si hay algo que se pueda cancelar o agrupar. En este caso le queda x cuadrado, esta y cuadrada la agrupa con esta, ¿sí? O sea, esto pasa al otro miembro y me queda 1 menos e cuadrado, todo por y cuadrado. El 1 viene de acá y el menos e cuadrado viene de este término, ¿sí? Y también canceló este término 2fy, que es igualito a este 2fy. ¿Se dan cuenta? Y este f cuadrado lo pasa para el otro lado y lo agrupa con esto, porque estos no tienen la variable y, o sea, son términos independientes. Entonces le queda f cuadrado sobre e cuadrado menos f cuadrado. Y acá de nuevo saca factor común esto y le queda 1 menos e cuadrado. Este es un truquito que él hace para que le quede igualito a esto, ¿ven? Que acá les queda 1 menos e cuadrado y acá también. Y finalmente dividen todo por esta expresión acá. Entonces,
X cuadrada, como no tiene nada, tiene 1 por X al cuadrado, le queda dividido todo. O sea, F sobre E al cuadrado por 1 menos E cuadrado. En cambio, Y cuadrada, como está multiplicada por 1 menos E cuadrado, al dividir por esto, el 1 menos E cuadrado se cancela y queda solo dividida por F sobre E al cuadrado, y esto queda igualado a 1, ¿sí? Porque recuerden que dividimos por esto, ¿sí? Y ahora lo único que... ¿entendieron hasta acá? ¿Alguien se perdió en alguna cosa? Tiene que ser bien puntual y explicarme en qué se perdió, porque si no vamos a estar 6 horas, ¿no? ¿Entendieron? Perfecto. Ahora lo único que el ingeniero hace es identificar. ¿Qué quiero decir con identificar? Decir, bueno, esto acá, que ustedes ven con F, E y no sé qué, es A cuadrado, ¿sí? O sea, esto acá es A cuadrado. Y esto acá es B cuadrado. O sea, todo lo que está dividiendo a la X es B cuadrado y todo lo que está dividiendo a la Y es F cuadrado. ¿Está? ¿Por qué se llama este A cuadrado y este B cuadrado? Bueno, se llama A al más largo y B al más cortito. Esa es la característica que tiene siempre la elipse. A cuadrado siempre es la distancia que está ubicada en el eje focal, que es la distancia, el eje mayor se llama. Y B es el menor. ¿Se entiende? Esa es la característica de la elipse. Lo que queda abajo de cancelar, ¿qué cosa, Ángel? Vos decís, acá cuando divide todo por esto, ¿sí? Si vos dividís acá esta expresión, la dividís exactamente por esto, te queda 1, ¿no? Porque tenés esto dividido esto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora vemos eso, Matías. Espera que voy con lo que me preguntó Ángel. ¿Entendiste, Ángel? Que si yo a esta expresión que está acá, que es f cuadrado sobre e cuadrado por 1 menos e cuadrado, lo divido por exactamente lo mismo, por f cuadrado sobre e cuadrado por 1 menos e cuadrado, yo tengo algo dividido lo mismo, me da 1, ¿sí? ¿Eso lo entendés? Cualquier expresión dividida en la misma expresión te da 1, perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Yo acá tengo x cuadrado y lo divido por esto. ¿Cómo me queda? Y me queda tal cual, porque no tengo nada para simplificar, ¿ves? Me quedó esto que está acá, es lo que está dividiendo a x cuadrado. ¿Está, Ángel? Y a la y cuadrado, en cambio, yo la tengo multiplicada por esto. Entonces, cuando yo divida acá por esta expresión, fíjate que el 1 menos c cuadrado multiplica y divide. Entonces, este se va a cancelar con este y te va a quedar y cuadrado dividido f sobre e al cuadrado. ¿Entendés? Perfecto. Bueno, y ahí es cuando llegamos a esta expresión acá. Y lo que yo les dije ahora es, bueno, lo que hace el ingeniero acá es identificar por los nombres que nosotros le solemos llamar. A la distancia focal, perdón, la distancia A es f sobre e al cuadrado. O sea, a cuadrado es f sobre e al cuadrado, lo cual es obvio porque a es f sobre e, ¿sí? Y b es esta expresión acá. ¿Cómo sabemos cuál es A y cuál es B? Bueno, A va a ser la más larga y B la más corta. Si la elipse hubiera estado acostadita, entonces en X iba a ser A y en Y iba a ser B. ¿Entendés, Matías? Esa era tu consulta. Matías, ¿estás? Claro, A en la elipse, A siempre es la más larga, la más grande, y B la más chica. Como la elipse está en esta posición, entonces A va a estar dividiendo a y B va a estar dividiendo a X. O sea, A cuadrado va a estar dividiendo a Y B cuadrado va a estar dividiendo a X. Si la elipse estaba acostadita, o sea, si era más
ancha, más gordita y más peticita, X iba a estar dividida por A y Y iba a estar dividida por B, ¿sí? ¿Cómo lo vemos en la expresión matemática? Y bueno, E es un número entre 0 y 1, sin incluir el 1, o sea, es más chiquita que 1. Si ustedes a esto lo elevan al cuadrado, queda aún más chiquitito, o sea que 1 menos esto, ¿cómo les quedaría? ¿Le queda más grande? Le queda más chico, ¿no es cierto? Acá. Si yo tengo un número, prueben con su calculadora, hagan 0,8 por 0,8. Les va a quedar un número más chico que 0,8 todavía. No sé exactamente el valor, ¿cuánto les queda? Cualquier número menor que entre 0 y 1, prueben. 0,5 por 0,5, les queda 0,25. Les va quedando más chiquitito. Entonces, si ustedes hacen 1 menos c cuadrado, ¿sí? Este es un número menor que 1. No sé qué número, pero es menor que 1. Pónganle que es 0,30, por ejemplo. Entonces, esto es 0,30 por un número. Y acá es ese mismo número. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Este o este? ¿El que está abajo de la Y o el que está abajo de la X es más grande? Analizando matemáticamente, ¿no? 1 menos c cuadrado, vamos a imaginarnos que les da 0,30. 0,30 por un número. Esto es el 30% de esto, o sea que este acá es más chiquitito que este es B y este es A. ¿Se entiende? Perfecto. En la Bien. elipse, A es más grande que B. Siempre. Sí, en la elipse A va a ser más grande que B siempre. En la elipse. Bien. ¿Se entendió? Terminamos con esto. Sí, O sí, sea, se con esta entendió. explicación de este, me alegro. Después, la otra cosa que podemos ver de la elipse es la definición. La definición de elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias de dos puntos fijos es constante. Estos puntos fijos se llaman focos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo esta elipse y tengo estos dos focos. Quiere decir que esta distancia más esta distancia es igual a una constante que nosotros solemos llamarle 2a. Entonces, para plantear por definición esta elipse, tenemos que tener identificados los focos, por ejemplo, ay, no se me ve el puntero, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el foco 1, o el que yo llamé foco 1, está en menos F0 y el foco 2 está ubicado en F0. Entonces, planteo la distancia entre el foco 1 y P. Entonces me queda x menos f, sería x más f al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada sería esta distancia que está acá, ¿no es cierto? Y esta distancia que está acá es x, o sea, x menos f al cuadrado y y menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Está? Planteando distancia entre dos puntos, lo único que estoy haciendo. ¿Está? Chicos, ¿están? ¿Sí? Bien. Y ahora voy a plantear la definición. La definición dice que la suma de estas dos distancias es una constante. Yo a esta constante le llamo 2a, porque es cuánto va a valer esta constante. Entonces, lo primero que hago es despejo, o sea, despejo. Acuérdense que yo tengo acá raíz y acá una raíz. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es simplificar esas raíces. Entonces, para eso, la estrategia que uso es pasar una de estas dos distancias al otro lado restando y ahí elevo al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, voy a simplificar las raíces. Si yo elevo al cuadrado la distancia esta, la primera, me queda x más f al cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien?
¿Sí? Bien. Y de este lado, fíjense que yo tengo un binomio. Entonces tengo que hacer el cuadrado del primero, que sería 4a cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 2a por esta distancia, me queda 4a negativo, ¿no es cierto? Por la distancia, que acá me queda todavía la raíz cuadrada. No puedo eliminar esto. Más el cuadrado de la segunda distancia, que sería esto. X menos f al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Hasta acá vamos. Desarrollé un binomio nada más. Un binomio medio feo, pero es un binomio. Bien. ¿Qué hago después? Bueno, voy a despejar esto, ¿sí? Esta raíz de acá la voy a pasar para el otro lado y el resto voy a agrupar. ¿Para qué? Porque yo quiero eliminar esta raíz. A mí me molestan las raíces, yo no quiero que existan. Entonces, para eso la despejo y agrupo todo lo demás. O sea, agrupo a cuadrado. Fíjense que acá simplifico lo que puedo. Acá tengo y cuadrado y acá también simplifico. Acá tengo un binomio al cuadrado y acá también tengo un binomio al cuadrado. Entonces voy a desarrollar. Eso es lo próximo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, hice eso que les dije, desarrollé los binomios, simplifiqué lo que se podía, y el 4a, que se acuerdan que estaba multiplicando acá, lo pasé dividiendo. ¿Sí? Me quedó solita la raíz como yo quería. Y ahora, fíjense, acá yo tengo x cuadrado y acá, si yo hago distributiva, tengo menos x cuadrado. Entonces, este también se cancela. Y acá tengo f cuadrado, y si yo hago la distributiva de este menos, acá tengo menos f cuadrado. Entonces, este también se cancela. Y acá tengo menos 2fx, y acá también tengo menos 2fx, entonces me queda menos 4fx. Llego a esta expresión y elevo todo el cuadrado, pero fíjense que todavía hay cosas que puedo simplificar, como por ejemplo este 4. Eso es lo siguiente que hago. Simplifico, llego a esta expresión. ¿Y qué hago? Desarrollo este cuadrado que me quedó acá, lo desarrollo y después voy a desarrollar también este cuadrado. Y llego a esto. Hasta acá más o menos vamos. ¿Alguien se perdió? Solo estoy trabajando, desarrollando cuadrado, despejando, simplificando. No estoy haciendo nada extraño. Pero si alguien se perdió, me preguntan. Bien. No, me perdí. ¿Y ahora qué hago? Ahora otra vez simplifico lo que puedo, agrupo lo que puedo. Por ejemplo, acá tengo un x cuadrado, acá también. Entonces voy a ir agrupando. ¿Sí? ¿Ven? Agrupo este con este. Los términos lineales los paso al otro miembro. Y los términos con la variable los paso a este lado. Acá este también se simplificó con este. Fíjense. Por la simetría de la elipse, ¿no? Entonces acá saqué factor común x cuadrado. Y sigo acá. Uy, qué largo. Bueno. ¿Dónde me quedé? Acá. Acá saqué factor común x cuadrado. Pero esto ya está. ¿Por qué sigo trabajando tanto? No sé qué pasó acá. Me parece que acá le pifié algo. Porque ahí yo ya podía haber llegado a esto, ¿no? Bueno, después lo voy a revisar y vamos a ver. Creo que lo que hice fue sumar. Ah, no, repetí los últimos pasos para que ustedes entiendan. Entonces, esto es lo mismo que había hecho. Tenía esto, saqué factor común x cuadrado y lo único que hice fue sumar esta fracción. 1 menos f cuadrado sobre a cuadrado y me quedó así. ¿Sí? Y después dividí todo por el término independiente. Eso fue lo que hice acá, dividí por el término independiente todo. Entonces, a cuadrado menos f cuadrado dividido a cuadrado menos f cuadrado me quedó 1. Y acá, a cuadrado menos f cuadrado se simplificó con este, ¿sí? Este acá se simplificó con este, y me quedó solo x cuadrado sobre a cuadrado, que es esto acá. Y acá y cuadrado me quedó como a cuadrado menos f cuadrado. Y ahí llegué a esta expresión. Si no la entienden, no se preocupen, después ustedes la pueden hacer bien paso por paso, pero si no, consulten, no hay problema. Bien. Y por último, lo que hacemos es reemplazar este a cuadrado menos f cuadrado por b cuadrado. Y obtuvimos la ecuación de una elipse con
que está centrada en el origen de coordenadas, ¿sí? El centro de esta elipse está en el origen de coordenadas y fíjense que este a cuadrado es más grande que esta b cuadrado, por lo tanto sabemos que la posición de la elipse es esta, ¿sí? Está como diciéndole acostadita. Eso entre nosotros, ¿no? No le vayan a decir al ingeniero que está acostadita, sino díganle que el eje mayor es el eje X y todo como corresponde. Bien, vamos hasta acá. Entonces acá podemos ver algunos puntos o cosas características de esta elipse, como ser el centro, que el centro está en el origen. Si nosotros vemos, acá tenemos el valor de A. Desde el centro, si nos movemos a una distancia de A a la derecha, vamos a encontrar un vértice, y si nos movemos a una distancia de A a la izquierda, encontramos el otro vértice. Y este es el A, este valor de A es el semieje mayor, la distancia de S. Después tenemos B, si nos movemos desde el centro B hacia arriba, vamos a tener un vértice, y B hacia abajo el otro vértice, y ese va a ser el semieje menor. Y después, con la distancia focal, es decir, si nos movemos F hacia la derecha y F hacia la izquierda, vamos a obtener los focos de la elipse. ¿Se entiende más o menos cómo va para hacer esta gráfica y cómo se obtienen los puntos importantes? ¿Sí? Sí, no, por favor, Ángel, no le digas, no, la ingeniera Nelly nos dijo que la elipse era petiza y gordita. Por favor, que no salga de acá esto. Se parece a mí la elipse. Bueno, seguimos. Parámetros y puntos notables, entonces. Si nosotros tenemos una elipse, yo la puse en esta posición, pero bueno, podría estar como la que estaba en el principio, los focos sobre el eje Y, ¿no? Pero bueno, yo la puse en esta posición. Fíjense que en este caso el eje, el centro de la elipse está desplazado. Está el punto del centro es HK, o sea, está desplazado del origen. ¿Cómo es la ecuación en ese caso? Es así. Siempre van a tener X menos H al cuadrado y Y menos K al cuadrado. Y este HK es el centro de la elipse. ¿Se entiende? Más o menos sí, ¿qué cosa hablaba? ¿No entendés por el centro? ¿Cómo determinarlo? Uy, ¿cuál era la pregunta anterior? ¿Querés que vuelva a la presentación anterior, a la filmina anterior? Diapositiva, perdón. ¿Querés que vuelva a la diapositiva anterior? Dale. Esto es lo mismo, solamente que esta es la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá está x al cuadrado. No dice x menos nada. En realidad sí. Sería x menos 0 al cuadrado y y menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el centro de la elipse está en 0, 0. ¿Sí? Mirando la ecuación que nosotros obtuvimos, x cuadrado está dividido por a cuadrado. O sea que sobre el eje X, si nosotros nos desplazamos, en este caso es sobre el eje X porque el centro es 0, 0, ¿no? Entonces, 0, 0, si nosotros nos desplazamos, si acá dice a cuadrado, nos tenemos que desplazar a hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué? Vamos a obtener dos vértices, estos que están en verde. Uno es A0 y el otro va a ser menos A0. ¿Por qué? Porque el centro está en el origen, en 0, 0, ¿sí? Sobre la y nosotros tenemos dividiendo a b cuadrado, que es más chiquitita que a cuadrado, siempre habíamos dicho, ¿te acordás? Entonces, vos desde el centro te movés b hacia arriba y tenés un vértice, que es el punto 0b, y te movés b hacia abajo y tenés el otro vértice que es 0 menos b. Entonces tenés los cuatro vértices de la elipse, ¿está? Y si querés ubicar los focos, porque tenés el centro y los cuatro vértices, si querés ubicar los focos, lo que haces es moverte F, porque F es la distancia focal. Entonces te moves F desde el centro hacia la derecha y tenés un foco, que es el foco F0, y te moves hacia la izquierda y tenés el otro foco, que va a ser menos F0. Esta es súper sencillita porque el origen es 0, 0, entonces
Por eso todo queda igualito. Ahora vamos a ver una que está desplazada. Ahora sí entendiste, Damaris. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando está desplazada? Cuando el centro no está en el origen como el anterior. Entonces la ecuación va a ser así. Hoy era x menos 0, entonces les quedaba x cuadrado. Ahora es x menos h todo al cuadrado, ¿sí? Y y menos k al cuadrado. Entonces, sabemos que si está escrito así, esta es la forma canónica, h y k es el centro de la elipse. Tiene coordenadas h, k. Lo demás se hace exactamente igual. Si nosotros tenemos x dividido a cuadrado, entonces en x nos vamos a tener que mover a. Pero ¿a partir de dónde nos movemos? Nos movemos a partir del centro. Entonces, si acá estábamos en la coordenada hk, acá vamos a estar en la coordenada h más a, porque tenés que moverte a en x, y seguís a la altura de k. K no se modifica, ¿entendés? Entonces, esta va a ser h más a, k. Y nos movemos una distancia de a la izquierda otra vez. Entonces es h menos a, k. ¿Se entiende eso? ¿Entienden por qué el centro está en hk? ¿Sí? Bien. ¿Y entienden por qué nos movemos a? Porque x está dividido por a cuadrado. Entonces en x nos tenemos que mover a. Después, estamos en el centro otra vez. Y nos vamos a mover, ¿cuánto? En el eje Y. Y en el eje Y nos tenemos que mover B. Entonces nos movemos B en el eje Y para arriba y para abajo para obtener los dos vértices, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si el centro era HK y ahora me muevo en Y, va a ser HK más B para obtener este punto rojo y HK menos B para obtener este otro punto rojo. ¿Entienden? Me muevo B para arriba y B para abajo. Exactamente igual como hicimos hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y después los focos, que también les pueden pedir los focos, ustedes del centro se van a mover F a la izquierda y F a la derecha. Entonces nos va a quedar H más F, K y H menos F, K. Si alguno no entiende, no se preocupe, no es nada complicado. Ustedes se van a mover a partir de un punto. Es como que yo le diga, no sé, acá en Noverá tenemos la costumbre de decir, ¿viste la iglesia de San Antonio? Bueno, de ahí para ir a Vinco tenés que caminar 4 cuadras para decir, ¿entienden? Es eso. Ustedes parten su origen de donde parten para dibujar la elipse, es el centro de la elipse. ¿Sí? Esa es su referencia. Y de ahí se van a mover A para un lado, A para el otro, B para un lado, B para el otro. Dependiendo de cuál es el más grande, ¿no es cierto? ¿Y cómo saben? Y bueno, X está dividido por A, entonces X va a ser el más grande. Y Y está dividido por B, entonces en Y va a estar el más cortito. Si fuera al revés, esta sería B y esta sería A. ¿Se entiende? Bien. Y después acá tienen, yo les dibujé este triangulito para que ustedes más o menos se ubiquen cómo obtener F. Ustedes tienen como un triángulo, no como, tienen un triángulo rectángulo acá, la hipotenusa es A, F es un cateto y B el otro. Entonces así ustedes pueden obtener F. Les recalco todo esto porque en la hipérbola tienen las mismas letritas, pero es distinto. Entonces, dijimos que en este caso el centro está en HK, los vértices se hallan así, todo lo que habíamos visto, los focos, el semieje mayor es A, el semieje menor es B, la longitud del lado recto es esta longitud que está acá. Si ustedes pasan un segmento, ¿sí? O una recta que sea paralela a este eje, al eje no focal, que pase por los focos, esta distancia acá se llama longitud del lado recto. Y esta es la formulita con la que se calcula. Yo la verdad que no sé si les suelen pedir, pero se puede deducir. Yo me acuerdo que cuando hice primer año la deduje, ahora no tengo ganas. Y supongo que ustedes tampoco.
pero si tienen ganas de hacerlo, lo hacemos en algún momento, o lo hacen ustedes y me consultan. Y otra cosa importante que tienen que saber es cómo calcular la excentricidad, que es F sobre A, y que según vimos en la primera diapositiva, tenía que estar entre 0 y 1. ¿Vamos bien? Este sería como un resumen de elipse. Lo más importante es que ustedes miren esa formulita, esta ecuación de acá y me digan, esa es una elipse, Silvana. ¿Por qué? Porque las dos son positivas, ¿sí? Porque estos dos son positivos y acá tenemos AB y está igualado a 1 y son distintos a A de B, entonces esto es una elipse. Eso es lo que yo necesito que ustedes identifiquen. En la elipse con semieje mayor vertical, A cuadrado suele estar debajo de Y. Claro, sí. El primer caso que nosotros teníamos, el semieje mayor estaba o sea, los focos y el semieje mayor estaban sobre el eje Y. ¿Te acordás, Ángel? Entonces, A cuadrado quedaba sobre I menos K al cuadrado. Le hice una y una. O sea, el primer ejercicio está vertical y el segundo le hice horizontal para... Bueno, igualmente yo creo que en el apunte del ingeniero está bien explicado eso también. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. Ah, acá está, mira. Cuando tenés horizontal, fíjate que A cuadrado está dividiendo a X menos H y B cuadrado está dividiendo a Y menos K. Y cuando está vertical, X menos H cuadrado está dividido por B, el más chiquitito, y Y menos K está dividido por A. Justo su pregunta, Ángel. ¿Quedó? Digan algo, chicos. Se fueron todos, se aburrieron de mis letras. Yo les avisé que había muchas letras y les pregunté si ustedes querían que yo saque todo esto y me dijeron que no. ¿Vamos bien? Bueno. Parábola. Habíamos dicho entonces que la parábola, el planteo es re parecido, ¿sí? Vamos a plantear la excentricidad. Habíamos dicho que la parábola, la distancia entre el foco, la distancia del foco y la distancia de la recta tenían que ser iguales para que esto sea 1. La excentricidad de la parábola siempre era igual a 1. Entonces, planteábamos esta distancia, la parábola es mucho más sencillita, planteamos la distancia de el foco al punto y nos queda x menos 0 al cuadrado, que es x cuadrado, y y menos f al cuadrado, si esta sería la distancia al cuadrado, y después la distancia a la recta otra vez va a ser vertical, y nos queda y más f. ¿Por qué y más f? Porque de acá a acá yo tengo y de acá tengo f, porque la recta directriz está ubicada justamente en menos f, ¿entienden? Entonces es y menos f, me queda y más f. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que está a la derecha del igual puede ser cualquier número. Ah, ¿qué cosa que está a la derecha del igual? ¿El 1 ese, José? Ángelio. ¿Qué cosa que está a la derecha? Ah, no. Normalmente nosotros dejamos la elipse igualada a 1 siempre. Dividimos, si te queda, por ejemplo, 34, dividís todo por 34 para que te quede igual a 1. ¿Está? P es un punto cualquiera de la parábola. Sí, Matías. Ustedes me van a volver loca porque me saltan de elipse a parábola, pero sí. Sí, Matías, es un punto cualquiera, genérico, pero nosotros sabemos que pertenece a la parábola, ¿tá? Le llamamos XY, pero sí o sí es un punto de la parábola. ¿Se entendió cómo llamo las dos distancias? ¿Sí? Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hallar la excentricidad al cuadrado, o sea, vamos a hacer el cociente de las distancias al cuadrado. ¿Por qué hacemos al cuadrado? Para no tener las raíces acá, ¿sí? No nos gustan las raíces. Sí, nos gustan las raíces porque por eso estudiamos matemáticas. Pero las queremos sacar, porque queremos la ecuación. Entonces, escribimos
estas mismas expresiones, pero desarrollamos los cuadrados, ¿sí? Es lo único que se hizo acá. Se desarrolló este cuadrado y se desarrolló este cuadrado. Se igualó a 1. ¿Por qué a 1? Porque la excentricidad era 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, queda igual a 1. Próximo paso, este cociente pasa multiplicando al otro lado y se simplifica lo que corresponde a simplificar. Por ejemplo, y cuadrado se va a simplificar con y cuadrado. F cuadrado se va a simplificar con F cuadrado. Este menos 2FY lo pasamos al otro lado, lo sumamos con esto y nos queda 4FY. Entonces, en definitiva, nos queda, cancelando y agrupando, nos queda X cuadrado igual a 4FY. Y finalmente lo que hacemos es despejar la variable que no está al cuadrado. O sea, en este caso, Y. Y es igual a X cuadrado sobre 4F. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, la parábola va a estar en esta posición, porque X es la que está al cuadrado, digamos, y Y tiene potencia 1. Y el 4F es 4 veces la distancia focal. F es esta distancia, la distancia que hay del vértice al foco, ¿sí? Este es el vértice de la parábola, si se acuerdan, este es el foco. La distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la recta directriz, y es igual a 1. Sí, esta es más sencillita, me parece. ¿Se entendió? ¿Qué cosa es una bronca, Matías? Lo de las las raíces. raíces. Sí, las raíces. Son hermosas las raíces. Bueno. La otra forma, bueno, esta es lo mismo en este caso, porque fíjense que lo que hicimos es lo mismo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero la única definición que hay de parábola es eso, el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia a un punto fijo, que es el foco, es igual a la distancia a la recta directriz. ¿Me esperan un ratito? Bueno, seguimos. Entonces, se plantean las dos distancias, que esto en realidad yo no me di cuenta que es lo mismo. No me voy a matar explicando todo de nuevo porque es lo mismo que hicimos, y el mismo ejemplo. Sí vamos a hacer esto. ¿Qué pasa cuando el vértice de la parábola no está en el origen? Porque en el caso que explicamos, el vértice estaba en el origen. Bueno, la ecuación de la parábola les va a aparecer así. Y menos K igual a X menos H al cuadrado sobre 4F. El problema es que ustedes se den cuenta de este Y menos K, porque como no está al cuadrado, a veces ustedes lo pasan a este K para este lado y les queda cualquier cosa. Siempre que tengan un término que les quede libre, independiente así, ese les va a quedar acá. ¿Sí? Les queda Y menos K. ¿Y cuál es el vértice de la parábola? El vértice es HK. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. El foco, recuerden que yo les dije que para obtener el foco tienen que... el foco siempre era, habían dicho una de sus compañeros en la clase pasada, que era el ombligo de la parábola. O sea, el foco siempre está dentro de las ramas y la directriz siempre está del otro lado. Perdón, mi nena está gritando ahí atrás, no sé qué es lo que quieren. Si la escuchan, está bien, está saludable, pero está haciendo bochillo. Bueno. Entonces, esta distancia acá entre la recta y el vértice es igual a esta distancia acá entre el foco y el vértice y es igual a F. Y entonces la coordenada del foco va a ser H, K más F, y la recta directriz va a ser K menos F en esta parábola que está en esta posición, ¿no es cierto? Luego la longitud del lado recto va a ser 4F, ¿sí? La longitud del lado recto siempre es esta distancia acá, que pasa por el foco y que es perpendicular al eje, ¿sí? Bueno, y eso es todo de parábolas. ¿Se entendió? No sé por qué motivo la parábola es la más fácil desde mi punto de vista, pero ustedes se suelen confundir mucho, así que consulten cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno.
Después la otra cosa que hice con parábolas fue las distintas posiciones en las que pueden estar, ¿sí? Uy, acá está mal, después voy a corregir. Acá el foco en realidad sería H menos F, ¿no? Porque está para abajo, ¿sí? Y acá sería Y más K. Acá hay un error. Pero bueno, la posición y cómo van ubicados los focos y la ecuación sí está bien. Después lo corrijo, no puedo corregir ahora porque es una imagen. Después las otras dos posiciones en las que puede estar la parábola son estas dos, ¿sí? Nos quedaría X menos H, ¿sí? Y acá nos queda Y al cuadrado cuando está en esta posición o cuando está en esta posición. En este caso es positivo cuando está así, con las ramas hacia la derecha, y cuando está con las ramas hacia la izquierda es negativo. En realidad no hace mucha falta que ustedes aprendan todo esto de memoria, sino únicamente ubican el foco, la recta directriz y grafican. Ya se van a dar cuenta para qué lado está. Acá también hay unas cositas que corregir, así que por ahora solamente tengan en cuenta la ecuación y la posición de la parábola. Eran muchos gráficos, disculpen chicos, que por ahí haciendo uno y el otro algunas cosas no cambié. ¿Más o menos se entendió? Sí, ingeniera. Sí, siempre lo que queda dividiendo es 4F. No vi quién preguntó, pero siempre queda dividido 4F. Perfecto. Entonces pasamos a la hipérbola. La excentricidad en el caso de la hipérbola habíamos visto que era mayor que 1. O sea, la distancia entre el punto y el foco y dividido la distancia entre el punto y la directriz tenía que darnos mayor que 1. Nuevamente planteamos la recta directriz, está a una distancia D del origen de coordenadas. Entonces, la recta directriz está a una distancia D del eje X, ¿sí? Esta distancia D es A sobre E, F sobre E cuadrado, muy parecido a lo que habíamos hecho para la elipse, ¿sí? Y, por lo tanto, está a una distancia F sobre E cuadrado. Y la distancia A, que es la distancia al vértice, es igual a F sobre E. ¿Cuál es la diferencia con la elipse? Que antes F sobre E cuadrado era más grande que F sobre E y F sobre E era más chiquito. ¿Por qué? Porque E estaba entre 0 y 1 y ahora E es mayor que 1. Entonces, cuando yo divida F sobre un número que es mayor que 1, esto va a ser chiquitito. Y si yo divido F sobre, vamos a suponer que E vale 2. Si yo hago F sobre 2, este número es más chiquito que F, ¿no es cierto? Y si yo hago F sobre 2 al cuadrado, F sobre 4 es más chiquito aún. Cuando E era un número entre 0 y 1, que era en el caso de la elipse, yo hacía F, por ejemplo, E valía 0,5. F dividido 0,5 quedaba más grande que F, por eso quedaba acá arriba. Y si yo hago F dividido 0,25 queda aún más grande. ¿Entienden la diferencia? Si bien sigue siendo F sobre E, son valores más chiquitos en este caso, en el caso de la hipérbola, porque E es mayor que 1. Si no, después analizan, es una cuestión de elevar al cuadrado, dividir y ver qué da más grande y qué da más chico, o reemplacen un valor, pongan un ejemplo. Más o menos, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Otra vez planteamos las distancias, ¿sí? La distancia entre el punto y el punto de la hipérbola, perdón, y el foco, que va a ser x cuadrado más y menos f al cuadrado, ¿sí? Esta es la distancia al cuadrado, y la distancia entre el punto y la recta, fíjense que es muy parecido a lo que hicimos hoy, y menos f sobre e al cuadrado. Todo al cuadrado nos da la distancia al cuadrado. Y hacemos el cociente de esas dos distancias. Lo igualamos a e cuadrado. Tengan en cuenta que e cuadrado ahora es un número mayor, o sea, e es un número mayor que 1. Esta va a ser la diferencia fundamental del planteo, es igual que el x el resto.
Hacemos lo mismo, esto que estaba dividiendo lo vamos a pasar al otro miembro, desarrollamos, agrupamos, simplificamos, qué sé yo, y llegamos a que vamos a hacer una agrupación diferente que lo que hicimos en elipse. Vamos a agrupar ahora, fíjense, en lugar de agrupar 1 menos e cuadrado, vamos a agrupar e cuadrado menos 1. ¿Por qué? Para que este número sea un número positivo, porque esto, por ejemplo, va a ser 4. 4 menos 1 es 3, ¿entienden? Hoy en elipse agrupábamos al revés porque era 1 menos un número que era más chiquito que 1. 1 menos 0,25, por ejemplo. Pero ahora es 4 menos 1, porque e cuadrado es mayor que 1. ¿Se entiende más o menos? Esa es la única diferencia. ¿Se perdieron todos? ¿Se fueron todos? Más o menos me siguen. Mientras mi hija sigue rompiendo las cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, sí, está bien. Entonces ahí lo que hacemos nuevamente es dividir por el término independiente que nos quedó, que es este f cuadrado sobre e cuadrado por e cuadrado menos 1. Dividimos todo por eso. Y ahora nos va a quedar fíjense que una de las variables nos queda negativa y la otra nos queda positiva. ¿Sí? Esa va a ser la característica de la hipérbola. La que tiene, la variable que tiene el eje focal, que tiene los focos, esa va a ser la positiva y va a ser A. En este caso, en la hipérbola, en la elipse A era el más grande, ¿se acuerdan? En la hipérbola A es el positivo, el que tiene el semieje focal. Y el semieje no focal es B, ¿entienden? Entonces, esto acá es B cuadrado y esto acá es A cuadrado. ¿Se entendió más o menos? Profe, ¿por qué es que dividió para que quede eso en el denominador? Lo mismo que hicimos en la elipse. Yo quiero acá, a ver, para que se vea el cursor. Esto yo quiero que sea un 1. Entonces yo tengo, estos son todos los términos independientes. ¿Sí? Entonces yo divido por este mismo numerito, como habíamos hecho en la elipse, o sea, por f sobre e al cuadrado por e cuadrado menos 1, divido todo por esto, y acá me queda un 1, que es este 1. Después acá, esta x cuadrada me queda dividido f sobre e al cuadrado por e cuadrado menos 1, y la y cuadrada yo tengo multiplicado por esto y se cancela, digamos, este con esto, entonces me queda solo dividido por f sobre e cuadrado. Muy parecido a lo que hicimos en elipse. Ah, sí, ¿Entendiste dale. más o menos? Sí, no es que había pensado que se dividía por otro término, pero sí entiendo. No, siempre dividimos por el término independiente para que nos quede este 1 en general. Y ahora identificamos, b cuadrado es este y a cuadrado es este. El positivo siempre es a cuadrado y el negativo siempre es b cuadrado. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. La definición, nosotros podemos hallar una hipérbola por definición, es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a los puntos fijos F1 y F2, que son los focos, es constante e igual a 2A. ¿Sí? En este caso, tenemos los focos, el punto que pertenece a la hipérbola y hallamos la distancia entre estos dos puntos. Otra vez, x menos f, o sea, x más f al cuadrado, más y cuadrado, es esta distancia, y la otra distancia es x menos f al cuadrado más y cuadrado. Raíz cuadrada, ¿no es cierto? Lo que hacemos es la diferencia. Cuando hacíamos la elipse era la suma y ahora la diferencia es una constante, es igual a 2a. Y el proceso es similar, ¿sí? Vamos a pasar una de las distancias al otro miembro, elevamos al cuadrado, desarrollamos, tal cual como habíamos hecho con la elipse. ¿Hasta acá vamos? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que en la elipse este binomio nos quedaba con menos y ahora nos queda con más, ¿sí? Pero el proceso es muy parecido. Seguimos entonces.
Simplificamos siempre lo que se pueda, por ejemplo, esta y cuadrado, con esta y cuadrado, todo lo que podemos, y vamos a dejar el término que tiene la raíz cuadrada en un miembro y todo lo demás en el otro miembro. Desarrollamos los cuadrados, ven que acá tenemos un cuadrado y acá tenemos otro para desarrollar. Desarrollamos, simplificamos, fíjense acá, nuevamente tenemos para simplificar x cuadrado con x cuadrado, f cuadrado con f cuadrado. Simplificamos lo que más podemos y llegamos a esta expresión. Y acá todavía hay para simplificar, podemos simplificar este 4 con este de acá, ¿sí? Hacemos eso y elevamos todo el cuadrado. ¿Hasta acá vamos bien? Súper. ¿Sí? Profe, una consulta nomás. ¿Por qué en el anterior vio que quedaba 4a multiplicado a la raíz? O sea, lo que está bien arriba. Eso era... Porque este 4a viene, a ver, vamos acá. ¿Te acordás que desarrollamos esto? Sí. Este binomio es esto al cuadrado más 2 veces este por este, que sería 4a por esta raíz. ¿Entendés? Claro, sí. Sí. Ahí bien. Sí, es una cuestión que se tienen que poner a hacer, digamos, porque así mirándolo son un montón de pasos. Por eso yo le dejé acá hecho para que ustedes miren y revisen con tranquilidad. Bien. Lo que hice fue entonces, ¿qué desarrollé? Desarrollé el cuadrado de x, porque acá yo tengo otra vez x y tengo que agrupar todas las x. Entonces desarrollé los cuadrados de x y agrupé, y fíjense, acá yo tengo x cuadrado y acá tengo x cuadrado, entonces me quedó f cuadrado sobre a cuadrado menos 1, ¿sí? Esto me quedó el término independiente. Copié de nuevo acá para seguir con el desarrollo. Sumo estas fracciones, ¿se acuerdan que acá había llegado a esta expresión que era f cuadrado sobre a cuadrado menos 1? Sumo esto y eso es lo que llevo acá. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Lo próximo que hago es dividir por este término independiente. Entonces, acá este f cuadrado menos a cuadrado se simplifica con este f cuadrado menos a cuadrado que yo dividí. Entonces me queda x cuadrado sobre a cuadrado. Y acá y cuadrado me queda dividido f cuadrado menos a cuadrado. Otra vez, lo único que tengo que hacer ahora es identificar que este f cuadrado menos a cuadrado es d cuadrado. ¿Sí? Y como les había dicho, siempre el positivo les queda dividido a cuadrado y el negativo les queda dividido b cuadrado. Y la ecuación de la hipérbola queda igualada a 1, ¿sí? Y con esta expresión donde tienen b cuadrado, f cuadrado y a cuadrado, pueden hallar la incógnita que les falte. Si tienen a y b, pueden hallar f, o si tienen f y a, pueden hallar b. ¿Vamos más o menos hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces, esta hipérbola en particular, fíjense que es x menos 0 al cuadrado y y menos 0 al cuadrado, ¿sí? Porque no hay nada acá restando. Entonces, el centro está acá en el origen, en 0, 0. Si yo quiero hallar el vértice, yo me voy a desplazar a, en este caso, sobre el eje x, a la derecha y a la izquierda, y voy a obtener los dos vértices, ¿sí? Si yo armo este triangulito, en este caso, para la hipérbola, fíjense que la hipotenusa del triángulo es F, no es A como era en la elipse, es F, y los catetos son A y B. Si yo, tomando los catetos A y B, trazo estas rectas, que son asintóticas, voy a poder trazar más o menos una gráfica de la hipérbola, ¿sí? Esta recta, por ejemplo, va a ser b sobre a por x, y esta otra recta, que tiene pendiente negativa, es menos b sobre a por x. Para este caso específico que el centro está en el origen, ¿sí? Y los focos están ubicados a una distancia del centro f hacia la derecha y f hacia la izquierda, ¿sí? También queda, como en el caso de la parábola, dentro de las ramas quedan los focos, ¿sí? ¿Vamos bien más o menos hasta ahí? ¿Cómo saben
si los focos van sobre el eje X o sobre el eje Y. Silencio. Puede ser que Se desconectó internet. como en la otra cónica, puede ser que dependa debajo de cuál término, o sea, en cuál lugar está A y B. Por ejemplo, si están abajo Claro. de I. ¿Sería eso o no? Perfecto. El semieje focal, muy bien Ángel, es A cuadrado. O sea, donde está A, o más bien, o podríamos también decir el positivo, es el que tiene los focos. ¿Sí? En este caso, X está dividido A cuadrado y es el positivo, o sea que es sobre X van a estar los focos. En este caso, que la hipérbola se centra en el origen, si no va a ser un eje paralelo a X. Ahora vamos a ver el caso más general. ¿Está bien? Tanto en la elipse como en la hipérbola, los focos van donde va A. Y este es el caso más general cuando la hipérbola está desplazada, es decir, que este centro está en HK, en una posición cualquiera. Entonces, los focos como A cuadrado está sobre X cuadrado, o sea, perdón, X menos H al cuadrado está dividido A cuadrado y este es el término positivo, los focos van a estar en un eje paralelo al eje X, ¿sí? ¿Qué pasa por dónde? Pasa por el punto HK, va a ser paralelo a eje X y pasa por el punto HK. O sea, es como una recta paralela al eje X que contiene el punto HK. ¿Y cómo ubico los vértices? Siempre me paro en el centro. Y de ahí digo, bueno, los vértices van a estar en A y menos A, moviéndome desde el centro. O sea que un vértice va a ser H más A en X, K en Y, y el otro va a ser H menos A en X, K en Y. ¿Más o menos? ¿Se entiende hasta ahí? Esos son los dos vértices. Por supuesto. Por supuesto, muy bien. Después los focos están H más F, K y H menos FK. Siempre se paran en el centro y se mueven F a la derecha y a la izquierda o arriba y abajo si la parábola estuviera así como la que estoy dibujando. Ahí se moverían para los vértices y para los focos arriba y abajo y no a derecha e izquierda. Y bueno, y estas son las asíntotas. Recuerden que las asíntotas van a tener pendiente B sobre A y menos B sobre A, y van a pasar o sea, van a contener al centro de la hipérbola, ¿sí? Por eso estas son la forma de hallar ambas ecuaciones de la elipse. Después prueben todo esto con numeritos. Reemplacen H, K, A y B con numeritos y hagan toda la gráfica para ir entendiendo más o menos qué hace cada cosa. De paso me corrigen por si hay alguna de estas más. Profe, en las asíntotas, en las asíntotas puede ser que estén cambiados de lugar, o sea, X, Y menos K y X menos H. O sea, como que X menos H esté del otro lado del igual y Y menos K esté a la derecha. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas? Sí. Esta ¿sabes cuál es? Es la ecuación punto pendiente que vos veías en ingreso. Siempre es Y menos la coordenada en Y del punto igual a la pendiente, que en este caso va a ser más B sobre A o menos B sobre A. Estas son dos rectas acá, ¿no es cierto? Por eso tiene más menos. X menos la coordenada en X del punto. ¿Sí? Sí, ¿Te acordás sí. de la ecuación punto pendiente? Sí, sí. De acuerdo. Gracias. Ustedes igual hagan esto con numeritos, reemplacen y fíjense si les sale, verifiquen en el GeoGebra. Y la longitud del lado recto va a ser esta longitud acá. ¿Sí? Si nosotros pasamos una recta, en este caso paralela al eje Y, que pase por los focos, y medimos la longitud de este segmento acá, eso va a ser 2b cuadrado sobre A. El semieje focal es A y el semieje no focal es B. Y acá tienen la relación. Acuérdense, esto es muy importante, la relación esta no es la misma que la de la elipse, ¿sí? No es la misma, es diferente. Y la excentricidad se calcula siempre como F sobre A, en este caso va a ser mayor a 1.
¿Vamos bien? Fe, ¿por qué usted dice que es diferente de la elipse? No me acuerdo cómo era de la elipse, pero... Sí, ¿Recordás el triángulo rectángulo? En la elipse, la hipotenusa era A, y B y F eran los catetos. Y en la hipérbola, la hipotenusa de este triangulito es F, y A y B son los catetos. Por lo tanto, hay una relación entre B, F y A, tanto en la elipse como en la hipérbola, pero la relación es distinta. ¿Sí? Si ustedes no se acuerdan de esto, pueden armar el triangulito este si quieren, pero no se aprendan de memoria y usen siempre la misma relación porque ese es un error muy común y les da cualquier cosa. ¿Entendés? El foco, fíjate que imagínate acá la elipse, ¿sí? Si acá hubiera una elipse, el vértice estaría más lejos que el foco, o sea que la distancia focal es más cortita que A. Y en la hipérbola, la distancia focal es más larga que A. ¿Te ubicás, Ángel? Después mira bien los dibujitos. Sí, sí, ya me acuerdo en el dibujo de la elipse. Sí, sí. Gracias. Bien. Entonces, habíamos dicho también, la hipérbola puede estar o en esta posición o en esta posición. Entonces, fíjense, A siempre es la positiva. No importa si A o B es más grande. Puede que B sea mucho más grande que A. No hay problema. A es la positiva en la hipérbola. En la elipse, A es la más grande. En la hipérbola, A es la positiva. ¿Sí? Y estas serían las dos posiciones que podemos encontrar la hipérbola. Y listo. Eso es todo lo que yo tenía para explicarles. Después ya están los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Los ejercicios los planteos de los ejercicios son o basados en esto que vimos ahora, que yo lo que quería que ustedes entiendan, o basados en lo que hicimos con la circunferencia. Hay muchos ejercicios que son parecidos, solamente que en lugar de darles una circunferencia, les va a dar una elipse o una hipérbola, y lo que yo necesito que ustedes hagan es reconocer, decirme, eso que me dio es una hipérbola, y encontrar el centro, el foco, todo en las diapositivas de resumen yo les mostré más o menos todo lo que ustedes tienen que incluir. Salvo que el ingeniero les haya dicho que incluyan alguna cosa más, que yo no, porque yo no estuve en las clases, acuérdense. Si no, por lo menos eso tiene que estar. Esos son los parámetros principales de la elipse, de la hipérbola, de la parábola. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, ingeniera. Yo tengo una consulta con respecto a la cursada que estamos haciendo ahora. Nosotros vamos a seguir avanzando hasta el tema actual o vamos solo lo que desaprobamos, o sea, vamos a seguir estudiando solo lo que desaprobamos hasta aprobar. Yo no sé, yo creo que había dos grupos. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, Antonella. Habían dos grupos. Hay un grupo que está rindiendo ya ahora y hay otro grupo que sigue hasta febrero, no sé hasta cuándo. Hasta marzo. ¿De qué grupo me estás consultando? Hasta claro, marzo. Hasta marzo. marzo. ¿Qué grupo? Y claro, hasta el marzo. grupo. Bueno, lo que vamos a hacer, ese grupo es ahora, este sería mi último tema. La clase que viene, que es el lunes próximo, va a ser como tipo consulta, o ustedes me dirán qué es lo que quieren que desarrollemos, si seguimos con esto, si tienen más dudas en algún otro tema, vemos lo que ustedes necesiten. Y la próxima clase es el examen. El examen, ustedes, bueno, aprueban ese examen y ahí siguen con los temas del segundo cuatrimestre, digamos, los que está desarrollando el ingeniero Morel. Ustedes van a ir desarrollando los prácticos, el ingeniero les va a ir diciendo, bueno, hagan tal práctico, hagan tal cosa, miren tal video, y ustedes van haciendo y van a tener clase de consulta. Eso fue lo que yo entendí de lo que el ingeniero explicó. Más o menos, ¿eso estabas preguntando? Sí, sí. Claro, y en el parcial va a entrar solamente lo que estuvimos dando en esta clase de refuerzo, ¿no? La de invitados, digo. Yo lo que traté de hacer es reforzar los temas, porque por ahí lo que yo tengo de la experiencia de años anteriores de que no entendieron. Entonces yo eso hice.
Los ejercicios eso tenemos que definir con el ingeniero, yo no sé exactamente qué va a tomar, pero es probable que sea medio parecido a lo que ustedes venían rindiendo. Claro. O parecido a los prácticos que estamos haciendo. Lo que sí el ingeniero me dijo que yo les recuerde que él les pasó algo que él le llama PELPA, que no sé lo que es porque yo no lo tengo, pero ya le pedí que me lo pase, que es cómo ustedes tienen que escribir las ecuaciones en los exámenes. Ah, sí, siempre pasan en Eso, los o sea, grupos. Yo tampoco bueno, entendía. de última ustedes pásenme eso si él se olvida y vamos a ver qué es lo que es, pero tengo entendido que es que ustedes tienen que ir escribiendo. Yo traté de que los exámenes, como iban a ser todas las semanas para que no sean tan densos, tanto para ustedes como para mí, para corregir y todo, sean medio multiple choice, pero él quiere con más desarrollo los exámenes, así como los que venían rindiendo con él, así van a ser más o menos. Claro. ¿Está? Sí, sí. Ingeniera, ¿y será que se le podría plantear al ingeniero que usted nos siga dando una mano en esta segunda parte del cuatrimestre después de todo el refuerzo? Porque la verdad que como que, no sé si el grupo comparte lo mismo, pero entendimos más cosas del primer cuatrimestre con usted que en las mismas clases. Y no, o sea, la idea era, porque acuérdense que Sí, no, yo entiendo, o sea, pelea. entiendo el punto del ingeniero, pero por ahí no sé si nosotros le podemos plantear que usted nos siga dando una mano, así como con explicaciones y eso, ya no tanto con los ejemplos que nos da más numérico o por los trabajos prácticos, pero sino que más el tema, porque como que usted lo hizo más conciso, pero más claro, y el ingeniero, no es por mala, ¿no? Pero le mete demasiada rosca al tema y a veces es confuso. Bueno, vamos a tratar de no decirle eso al ingeniero. De última, lo que podemos hacer es, podemos ver, porque yo voy a tener unas clases de consulta y quizás en mi clase de consulta ustedes me van diciendo, mándenme por privado, por ejemplo, mira este ejercicio, fíjate si puedes plantear, entonces yo veo y trato de explicarles o usted. En resumen, profe, la queremos. Ay, bueno, menos mal que no tengo la cámara prendida porque me dejaron toda colorada. Bueno, no, voy a tratar de ayudarles, pero tranqui, ¿no? Porque acuérdense que van a ser vacaciones, así que no sé si voy a hacer todo el trabajo de corregir todo. Que una cosa que yo estoy un poco ofendida es que yo les estoy corrigiendo todos los trabajos, bueno, no a todos. Ahora le pedí ayuda a los otros porque realmente no daba abasto y no me hacen consulta. Yo veo que hay varios errores, por lo menos a la gente que yo le corregí y no están consultando. Y eso sí, este trabajo es de balde, digamos, si ustedes no se corrigen sus errores. Si yo les pongo que algo está mal, ustedes tienen que preguntarme por qué o tienen que resolver eso, ¿sí? Ingeniera, yo veo que acá en el grupo somos 28 y creo que 10 con suerte participamos en sus clases. Así que capaz justo los 10 que usted corrige no somos nosotros, que estamos ahí, que preguntamos, que metemos cuchara, metemos la pata. Porque todas las clases yo veo que Mati, Miguel, Liz, Anto, es una lista contada con los dedos porque estamos ahí chusmeando, que ya vimos un tema de todos así y bueno, eso, no sé. Sí, bueno, yo tengo que hacer como hacía la maestra en la primaria, yo les tengo que pegar un golpe a todo y al que le toca, y los demás que esquiven. Claro, profe, por ahí lo que yo veía es que nosotros en las clases de consulta lo que por ahí solemos consultarle a usted sobre los temas por ahí de justo esa semana. Pero hay veces que por eso, como usted dice, nos corrige temas de semana, póngale de la semana anterior, y nosotros nos miramos y no, o sea, nos intentamos averiguar, o sea, digo, por ahí en mi caso, según el caso de algunos otros, que nos buscamos consultar los temas de las semanas anteriores por ahí, o sea, de la semana Claro, anterior. la idea es que se evacúen todas las dudas y que corrijan todos los errores. Una cosa es si ustedes ven mi corrección y entienden. Bueno, está bien, pero no, yo no les puedo creer que ustedes miren, o sea, yo no soy tan buena así que le digo, che, esto está mal y ustedes ya entendieron por qué y cómo y de dónde sale. Son re crack ustedes, sí.
Por ahí lo que podríamos hacer es, si alguno de ustedes recibe un trabajo práctico que está todo perfecto, todo bien, digan, che, el mío estaba bastante bien, pregunten. Entonces, entre ustedes también se ayudan, ¿sí? Avisen. El mío tenía solo un error, pueden preguntarme casi todo. Sí, ¿Les sirve eso tanto el también que ayuda podíamos como el... hacer. O podíamos crear un grupo con los chicos del refuerzo y ayudarnos ahí entre todos también. El tema Claro. es que, por ejemplo, los otros chicos tardan más de lo que usted tarda en corregir las cosas. A mí, por ejemplo, de la semana 4 me llegó casi 2 semanas y media después y como que después de 2 semanas y media que yo hago, ¿no? O sea, ya estamos Y bueno, pero en si hay otra algo que onda. está mal, si hay algo que está mal, digamos, podés ver y decir, ah, mira, acá me equivoqué, digamos, te sirve Sí, la corrección por más que sea tarde. eso hago, pero como que al tardar tanto los otros chicos, capaz, no sé, yo siento que es como que ir demasiado atrás ya en el libro y así, no sé, veo Claro, yo esa... realmente yo hice todo el esfuerzo como para poder corregir yo todo, pero ya no daba abasto con todo, porque tengo que preparar la presentación. Yo antes hacía todo a mano, digamos, en el pizarrón, entonces no tenía todo esto hecho. Tenía que preparar la presentación, preparar el trabajo práctico, preparar los exámenes virtuales y corregir. Al principio eran 35, o sea que yo realmente no daba abasto, estaba haciendo el triple o 4 veces el trabajo que me corresponde. Por eso tuve que pedir a los chicos que me ayuden. Yo voy a hablar con ellos y les voy a pedir si pueden corregir un poquitito antes, pero más que eso no doy abasto, Lucrecia, ¿sabes? Disculpame. No, ingeniera, no pasa nada, pero o sea, le comento nomás que como que usted realmente era mucho más puntual y nosotros llegábamos a la semana, en la misma semana a las consultas y ahí era un ping-pong más fluido, era como que bueno, seguimos en el mismo, en la misma parte, por así decirse. Y como que yo ahora le salga con por ejemplo, tema de anteriores atrasas, hasta para mí es como que, che, tan atrás te quedaste con la duda. Sin contar que estoy retrasada con Por los mí no, por mí preguntarme vectores, yo prefiero que me pregunte suma de vectores ahora y que hagan bien en el examen, ¿entendés? Yo no tengo ningún problema. Por mí no, pregunten lo que sea, no hay drama. Para eso estoy. Sí, yo le voy a decir a los chicos si pueden corregir un poquitito más rápido, entonces. Y otra cosa que puede ayudar es eso que les decía, si yo le corrijo a uno y dice, bueno, el mío está bastante bien, o por lo menos el ejercicio 1 está bien. Si alguien tiene duda del ejercicio 1, que me diga, y bueno, avísense entre ustedes y mándense fotos, qué sé yo, compartan entre ustedes, socialicen. Porque me acuerdo, los ejercicios habían prácticos, de algunos estaba todo correcto, entonces eso le puede ayudar a todo el resto del grupo, le manda a los demás y entonces comparan con el suyo y miran y dicen, ah, acá me equivoqué, era así, y por ahí no hace falta ni consultar. No te corrigieron, Matías. Bueno, les voy a decir, pero vos no querías que te corrijan tus 11 páginas, dijiste que era demasiado. Posición y magnitud me acuerdo que estaban bastante mal, che. Así que revisen eso, porque eso es importante. Ahora, bueno, todo es importante. La semana que viene, cuando sea más, sea la onda libre, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer hincapié en lo que es lugar geométrico, la recta y toda esa historia, porque, Dios mío, que con un compañero estábamos a tricky con ese tema, y después lo que se suma a eso, que es distancia, traza y eso. Sí, yo esos son los 2 prácticos en los que más problemas vi, por eso No sé por les qué dije que repasen.